Gózate en su presencia. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. En la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová. Me has escogido un adorador, sacerdote del Señor, para la danza de tu gloria y honor. Desde el vientre, Señor, me has escogido y por eso te alabo, Señor. Dios les bendiga, hermanos. En esta noche estamos otra vez aquí, gracias a la misericordia de nuestro Padre, una vez más para poder estudiar lo que estamos estudiando, ¿verdad? Sabiendo algo del judaísmo que practicaba nuestro Señor Jesucristo, o mejor conocido como Yeshua, por todos los que ya estamos empapándonos de esta nueva manera de mirar las cosas en la palabra de Dios. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre las 7 leyes de Noé, ¿verdad? Pero hablamos sobre el capítulo 15 del libro de Hechos. Y bueno, hoy día vamos a seguir con el mismo tema, pero ya vamos a avanzar un poco más sobre qué son las 7 leyes de Noé, de dónde se sacó esta idea o esta doctrina, quiénes fueron los que la expusieron por primera vez, para quiénes son. Pero sin antes de recordarles un poco, ¿verdad? Que cuando se empezó la Biblia, en el tiempo del Éxodo, dice la palabra del Señor que no solo salieron israelitas, sino que también salió una multitud, dependiendo la traducción dice abigarrada, ¿verdad? Otros dicen una gran multitud de que no eran israelitas. Y bueno, entonces desde ahí ya se ve que siempre hubo, a pesar de que era una sola nación, siempre hubo dos tipos de personas, o sea, los israelitas y los que no son israelitas. Y bueno, y cuando ya vemos acá más adelante en el capítulo 15 del libro de Hechos, cuando el evangelio, la Mesorá, comenzó a enseñarse ya a gentiles, comenzaron a convertirse o a recibir al Dios de Israel y a aceptar la Torá de Yeshua. Entonces hubo problemas si hacerlos circuncidar, si tenían que guardar los 613 mandamientos. Y entonces hubo esa batalla ahí teológica, escritural. Y bueno, y según se ve, pues en el capítulo 15 del libro de Hechos, se ve de que los judíos con los 613 mandamientos y los no judíos, gentiles o ex gentiles, como nos llaman a nosotros, o temerosos de Dios, porque acuérdense, los prosélitos son los que han hecho la conversión, y nosotros somos los temerosos de Dios, los 7 mandamientos de Noé. Bueno, entonces ya la semana pasada hablamos, entonces es importante saber de dónde se sacó esta idea. Acuérdense que hablamos de los ancianos, de los jueces de Israel, y luego que esa autoridad recayó sobre los rabinos, y ellos pues a través de la escritura comenzaron a ver cómo los no judíos, los no israelitas, iban a ser salvos, y establecieron las 7 leyes de Noé, ¿verdad? Y vamos a dar desarrollo, pero espero que usted tenga preguntas. Ayer estuvimos en la iglesia compartiendo todos los temas que habíamos ya dado. Yo creo que quedó claro muchas cosas. Bueno, y también antes de empezar, me estaba olvidando este punto. Es importante entender de que en el judaísmo no hay que convertirse en judío para uno ser salvo, a diferencia del cristianismo,
dependiendo de qué denominación es usted tiene que ser partícipe y creyente en esa denominación. En el judaísmo no existe eso, ¿verdad? O sea, ellos tienen muy claro de que los judíos, los 613 mandamientos, y los noágidas o los hijos de Noé, los 7 mandamientos. Entonces, vamos a ello. Bueno, dice, ya lo leímos, pero vamos a hacer otra vez la introducción. Las 7 leyes de Noé, dice. Las 7 leyes de Noé en hebreo, Sheva Misbot Bene Noah, también conocidas como 7 preceptos de las naciones o leyes noágidas. Son una colección de leyes, escuche bien, según el judaísmo rabínico. Por eso quiero que usted sepa de dónde vienen estos y la autoridad que tenían estos para haber llegado a esta conclusión. Fueron otorgadas por Dios como un conjunto de leyes que agruparon a los hijos de Noé, es decir, la humanidad entera. Eso lo vamos a entender más adelante. El arco iris es el símbolo no oficial del noahidismo, recordando el que Noé observó al salir del arca. En detalle, cualquier no judío que se adhiera a estas leyes, por ser reveladas a Noé, se convierte en un justo gentil o un justo de las naciones o adorador de Dios. Y se le asegura un lugar en el mundo venidero, en el Olam Jabá. Olam es mundo y Jabá venidero, en la recompensa final de los justos. Yo quiero que usted aquí piense también en el sacrificio de Yeshua, y eso lo vamos a explicar más adelante, porque mucha gente dirá, entonces ya no necesitamos el sacrificio de Yeshua. No, sí lo necesitamos, pero eso ya será un tema más adelante. Entonces, ¿cuáles son las 7 leyes? No adorar ídolos, o sea, no idolatría, no blasfemar el nombre de Dios, no cometer pecados de índole sexual, no robar, no asesinar, no comer la carne de un animal vivo, establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes. De acuerdo con el Talmud, ¿se acuerda que hablamos que es el Talmud? Que es la Mishnah más la Gemara, y la Mishnah es cuando se escribió la ley oral, y la Gemara es, vamos a decir, la interpretación de la Mishnah. Y esos dos compendios de esos volúmenes se hizo el Talmud. Y eso fue codificado en el siglo IV después de Cristo, siglo V, porque tardó bastante tiempo. Entonces dice, según el Talmud, dice, los rabinos están de acuerdo en que las leyes fueron otorgadas a los hijos de Noé. Sin embargo, no pueden concordar en cuáles. Precisamente fueron reveladas a Adán y Eva. Ya vamos a hablar también sobre este asunto. Las 6 primeras leyes fueron derivadas del libro de Génesis, siendo la 7ª establecida a través de cortes. Bueno, entonces, luego en el folleto dice antecedentes teológicos. ¿De qué se trata de esto? ¿Verdad? Acuérdense que dice la Biblia que el mundo se corrompió. Escuchen bien, que el mundo se corrompió, que el mundo entró en decadencia y Dios decidió destruir toda carne en la que tenga aliento. Pero Dios dice que vio justo a Noé. Esto es importante. Vio justo a Noé. Y previamente a Noé vivió Enoc. Y esto yo quiero que se meta en su cabecita y lo entienda. Entonces, ¿cómo se puede considerar justo a alguien a quien no se le haya dado leyes? Entonces quiere decir que Noé, Enoc, practicaron las leyes que les dieron a Adán. Y usted va a ver cómo esas leyes luego también se las repiten a Noé. Entonces dicen, me voy a adelantar un poquito, dicen los rabinos que 5 leyes le fueron dadas específicamente a Adán, y de ahí 2 más a Noé. Entonces, pero bueno, volvamos al arca. Acuérdense que estuvieron 150 días dentro del arca y que llovió 40 días, 40 noches. Y cuando salió Noé del arca, dice que Dios hizo un pacto con Noé. Y es importante entender que Noé no era judío, no era israelita. Noé, así como Abraham, Isaac, Jacob, eran gentiles, era gente gentil, igual que nosotros. Claro, ya tenían leyes, por eso de ahí tenemos a Melquisedec, que era el maestro de Abraham, y le enseñaba las leyes de Adán, que luego se conocieron como las leyes de
Noé. Bueno, entonces la base teológica. Dice, de acuerdo con la tradición judía, el decálogo, dice, o los 10 mandamientos, que son una síntesis de los 613 mandamientos, se aplica únicamente a los judíos. Según la tradición judía estamos hablando. Al resto de la humanidad corresponde observar las 7 leyes de Noé con sus respectivas derivaciones. O sea, al final son 31 mandamientos, pero ya lo vamos a explicar más adelante, ya que son las leyes que Noé le dijo a sus hijos para que formaran la nueva humanidad. Entonces Dios les estableció leyes, porque como la gente estaba degenerada, entonces Dios le estableció leyes. Y repito, Noé no era judío, no era israelita, era un gentil. Y como de él salió Sem, Cam y Jafet. Dice que Sem se fue a vivir todo lo que es Europa, Cam todo lo que es África y Jafet todo lo que es Asia. Entonces por eso de alguna manera somos descendientes de Noé, toda la humanidad. Por eso Dios le dio a través de Noé a esas 7 leyes para que esté toda la humanidad de alguna manera reglamentada. El término Noágida indica la universalidad de esta ordenanza, ya que toda la humanidad desciende de los 3 hijos de Noé, lo que le dije, que sobrevivieron al diluvio universal. Según el judaísmo, escuche bien, estamos hablando de judaísmo, no estamos hablando de cristianismo. Usted tendrá sus ideas de cristianismo muy respetables, solamente queremos hacer este ejercicio de retroceder un poquito más para entender algo más. Según el judaísmo existen 2 vías para agradar a Dios. Los judíos a través de los 613 mandamientos y los hijos de Noé a través de los 7 mandamientos. De acuerdo con el sabio judío Moshe ben Maimón, un no judío que cumpla estos preceptos, oiga bien, solo por convicción intelectual y no por obedecer al Creador y cumplir con su voluntad, entendiendo la dimensión interior de cada mandato, no puede ser considerado como Hasidei, humo o justo entre las naciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que si lo hace de una manera mecánica, entonces como que ahí también tiene que haber arrepentimiento verdadero, la teshuvah, o sea, no es algo mecánico, es algo que tiene que realmente, vamos a decirlo en palabras modernas, nacer de nuevo. Bueno, entonces usted me dirá, bueno, ¿dónde vamos a ver las leyes? Vamos a verlas en la Biblia. Y vamos a dejar ahí los versículos y vamos a explicar que primero Dios, escuche bien, le repito esto para que usted entienda, Dios le dio leyes a Adán, que fueron las que practicó Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Enoc, ¿verdad? Para poderse llamar justos. Bueno, entonces usted sabe de que hoy en la actualidad hay una doctrina en el cristianismo que se llama la doctrina de la dispensación, que bueno, muchos a lo mejor no han escuchado, pero algo así dice, de que cuando se acaba un tiempo viene otro tiempo y el tiempo anterior queda anulado. Eso es una mentira terrible, y de ahí aparece en la doctrina de que el antiguo pacto ya no sirve y ahora es el nuevo pacto. Entonces de ahí vienen esas ideas. Entonces le digo ¿por qué? Porque dicen, no, esas fueron las leyes que le dieron a Adán, ahora son otras. No, Dios no se equivoca, Dios no cambia, Dios es el mismo de ayer y siempre. Entonces esa es la perspectiva judía, que Dios no cambia y que cuando Dios dice algo, eso es incambiable. Bueno, entonces, pero vamos a leer. Según la teología judía, de los 7 preceptos universales, 5 fueron entregados inicialmente a Adán, el primero habiendo sido. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 2, verso 16. Y ahí los rabinos, los maestros de la Torah, vieron encriptado, codificado los mandamientos. ¿Y cuál es el primer mandamiento de los hijos de Noé? No idolatría. Entonces cuando dice, y mandó Dios al hombre, aquí ven el primer mandamiento, que hay un solo Dios, Jehová dirá, ¿no? Es Hashem, Adonai, como usted le quiera decir. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre. Fíjese bien, qué interesante. Entonces, aquí está encriptado, según los rabinos, de que Dios es el que está por encima del hombre y que no hay nada semejante a él. Y aquí es donde Dios, de alguna manera, ¿verdad?, profundamente le está diciendo al ser humano que la idolatría es malo. Segundo,
aquí mismo dice, y mandó Dios, Hashem, dice, al hombre diciendo. Entonces aquí también dice que se ve la blasfemia contra el nombre de Dios. O sea, ¿en qué sentido? En que el hombre tiene que obedecer y no rebelarse con su creador, y tiene que decir, bueno, si Dios lo dice, yo no voy a decir nada contra él, yo no voy a publicar nada contra él, ¿verdad? Entonces, la blasfemia. Y ahí en el mismo libro usted puede ver un ejemplo de un muchacho que blasfemó el nombre de Dios y lo apedrearon. Bueno, en el libro Levítico. Luego dice en el mismo verso, entonces ya vamos, idolatría, segundo, la blasfemia, y tercero dice, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Entonces aquí está encristado el tercer mandamiento, que es no robarás. ¿Por qué? Porque dice, de todo árbol del huerto podrás comer, y voy a decirlo el 17 para que usted lo entienda, más del árbol de la ciencia del bien y del mal que no te corresponde, no robarás, porque el día que de él comiences ciertamente morirás. Si usted se da cuenta, está encristado. Y también tenemos que entender algo, que estos versos fueron escritos en hebreo, y cuando uno ve esto ya en el idioma original, ya toma otra dimensión. A nosotros nos limita penosamente el idioma, por eso no entendemos. A veces leemos, es correcto que leemos, y a veces es que está escrito, claro, está escrito en nuestro idioma, pero eso es una interpretación que al final la hizo alguien, ¿verdad? Pero cuando uno lee ya en el idioma hebreo, entonces las cosas se amplían. Entonces dice, no comerás del árbol del bien y del mal, o sea, no robarás. Entonces realmente cuando Adán tomó de ese árbol que le era prohibido, robó. Bueno, entonces sigamos. El libro de Génesis 2:15. Mire, entonces ya van 3 mandamientos, ¿verdad? No idolatría, no blasfemia, no robar. Entonces dice 2:15, Génesis 2:15. Perdón. Entonces imagínense, entonces quiere decir que Dios le dio órdenes a Adán, y esas órdenes pasaron a Caín, a Abel, esas órdenes pasaron también a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Enoc, a Noé, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que puedan vivir de alguna manera bien, correctamente. Entonces vamos a ir a Génesis 2:15. Bueno, entonces mire, dice el mandamiento que vamos a ver aquí: no asesinar o no matar. Hay una diferencia muy grande entre no matar y no asesinar. Asesinar es con alevosía, con premeditación. Matar ya es otra cosa. Bueno, eso ya cuando estudiemos los mandamientos vamos a entender más profundamente. Bueno, entonces aquí va a salir en su pantalla Génesis 2:15. Ahí está. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Previamente dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿qué significa eso? Y sumándolo a este versículo, los rabinos vieron encristado que el hombre es a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa? Que el único que le puede quitar la vida, el único que le puede dar la vida es el Creador, no es el mismo hombre, no es el mismo hombre. Entonces de ahí vieron y dijeron, no es bueno que un hombre asesine a otro hombre. Y usted acuérdese que el primero que quebrantó, registrado en la escritura, este mandamiento fue Caín, que mató a su hermano. Bueno, entonces vamos a leer otro. Entonces ya ves, van 4. En el capítulo 2 de Génesis, verso 24, ahí está encristado el otro mandamiento, que es no tener relaciones sexuales ilícitas. Fíjese, ahí va a ver usted. Permítame beber agua. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Se unirán a su mujer.
como diciendo, no va a poder tener relaciones sexuales ni con su madre, ni con su padre, ¿verdad? Y eso se llama incesto, ¿verdad? Solo con su mujer. Pero bueno, ese tema yo más adelante lo vamos a desarrollar ya cuando especifiquemos y ampliemos las 7 leyes de Noé. Lo que ahorita quiero que usted vea de dónde los rabinos sacaron las 7 leyes de Noé. Y más adelante vamos a ver cómo están las escrituras antiguas también, extrabíblicas, ¿verdad? Bueno, entonces estas 5 leyes, vamos a decirlo, y con algunas más, que son las comunes, normales de la humanidad, estaban y fueron las que cumplió Abraham, Isaac, Jacob, Noé, no, porque acuérdense que dice que Enoc fue encontrado, dice, caminó con Dios, pero ¿con qué reglas? ¿Con qué leyes? Aquí, con las leyes que Dios le dio a Adán, y luego fueron rectificadas en el pacto con Noé, y vamos a ver qué pasó con Noé. En el libro de Génesis, capítulo 9, verso 4, vamos aquí, el sexto mandamiento de Noé. Dice, no comer partes de un animal con vida. Ejemplo, o sea, usted para comerse el rabo de la vaca tiene que matar la vaca, ¿verdad? Y ahí le corta el rabo, pero no va a decir, me voy a comer la vaca y le voy a cortar el rabo y la dejo a la pobre vaca sufriendo. O sea, también más adelante vamos a entender de que uno de los pecados es que no hay que hacer sufrir a los animales. Bueno, entonces dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. O sea, imagínense, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Eso es no comer partes de un animal con vida. ¿Qué le parece? Bueno, aquí dirán muchos, y los cangrejos y todo eso. Bueno, por eso necesitamos estudiar más, y eso ya la Halajá nos lo va a explicar. Y luego en el libro de Génesis 9:6, establecer cortes de justicia. Es lo que Dios le dio a Noé. Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mire, aquí esto ya también se lo dice acá a Noé, y se lo dijo allá para decir que no hay que asesinar, pero aquí también ya dice hay que establecer corte de justicia. ¿Y dónde se ve? Dice que esto se refiere a un mandamiento a Noé para juzgar y penalizar un asesinato. Cuando es el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Y quién determina que es asesinato? ¿Quién determina que ese hombre asesinó a Julano? Tiene que ser una corte de justicia. No era por eso Jesús nos enseñó que no tomemos la venganza por nuestras manos, sino que las llevemos, dice, a los tribunales. Y bueno, y aún Jesús dijo, antes de ir a los tribunales, mejor reconcíliate con tu hermano, no vaya a ser que vaya y el alguacil lo guarde. Bueno, entonces vamos a ver dos fuentes de muchos años atrás que aparece las leyes de Noé, ¿verdad? En el Talmud ya lo dijimos, ¿verdad? En el Talmud es una de las fuentes principales de los preceptos. Las distintas autoridades rabínicas discutieron el tema en relación con estos mandamientos y su aplicación principalmente a los gentiles, los goyim, que vivían bajo dominio judío. En el Tratado de Sanedrín se dictaminan: nuestros rabinos enseñaron 7 preceptos. Fueron ordenados a los hijos de Noé las leyes judiciales: evitar maldecir a Dios, la idolatría, el adulterio, derramamiento de sangre, robo y comer carne cortada de un animal vivo. Bueno, entonces fíjese. Luego está otra fuente histórica, el libro de Jubileos. Usted puede buscar qué es el libro de Jubileo. El libro de Jubileo es un libro escrito 200 años antes de Yeshua. Y aquí se hace referencia a las leyes de Noé. Entonces, dice el libro de Jubileos en el capítulo 7, versos 20-28. Quiero que sepa que este libro no está incluido dentro del canon hebreo, pero es un libro, como muchos libros, que nos pueden ayudar a entender de que efectivamente estaba
estaban muchas cosas escritas, pero que no fueron puestas en la Biblia. No sé por qué, por espacio, por dicción, no sabemos. Pero sí nos puede enseñar de que originalmente existían esas 7 leyes de Noé. Bueno, entonces dice el libro de Jubileos, capítulo 7, versos 20 y 28, dice: y en el 28º jubileo, acuérdense que jubileo es una de las fiestas, es el año de la libertad, cada 50 años, me imagino que por eso habrán puesto el libro de los jubileos, el libro de las libertades. Y dice: y en el 28º jubileo, Noé comenzó a imponer a los hijos de sus hijos las ordenanzas y los mandamientos y todos los juicios que él conocía, o sea, lo que Dios le enseñó, y exhortó a sus hijos a guardar la justicia, a cubrir la vergüenza de su carne y a bendecirlos, su creador, dice, su creador, y honrar a padre y madre, y ama a su prójimo, y guarda sus almas de la fornicación, la inmundicia y toda iniquidad. Porque debido a estas 3 cosas vino el diluvio sobre la tierra. Porque cualquiera que derrame sangre de hombre y cualquiera que coma sangre de cualquier carne, todos serán destruidos de la tierra. O sea, fíjese que no dice específicamente las 7 leyes de Noé, pero si usted lee detenidamente, o sea, hay un registro histórico que efectivamente sí había establecido reglamentación para los gentiles. Bueno, usted sabe que hoy vivimos tiempos de revelación y tiempos donde la gente quiere saber, escúchame, quiere saber qué piensan los judíos de ciertas cosas, y eso estamos tratando de poner una base para en el próximo módulo, los que quieran ya estudiar más, podamos estudiar ya qué es lo que piensan en ciertos aspectos. Bueno, entonces dice aplicabilidad y observación de las 7 leyes de Noé. ¿Cómo se aplica ya en la vida práctica? Aunque después vamos ya a desglosar todos los preceptos. Dice: 6 de las 7 leyes de los hijos de Noé son prohibiciones. Los hombres y las mujeres son iguales en la observancia de estos preceptos. Fíjese, esto es importante. Los hombres y las mujeres son igual de observantes de estos preceptos. La persona es responsable ante las 7 leyes de los hijos de Noé a la edad de 13 años los varones y 12 las de las mujeres. Eso está bonito. Mire qué bonito saber más o menos, esta es la edad cuando las personas pierden la inocencia y sus ojos se abren a otras cosas, ¿verdad? Y es importante eso. Eso a veces en el cristianismo no se tiene claridad. ¿Cuándo es que comienza a pecar? Y ahí es donde viene la doctrina del pecado original. No existe pecado original, hermano. Eso es una doctrina católica, apostólica y romana. Ahora, si usted cree en eso, pues eso ya es usted, ¿verdad? Es una máxima dentro de la observancia de las 7 leyes de los hijos de Noé, que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. O sea, aunque uno no crea en las leyes de Noé, aunque uno no crea en estas leyes espirituales, que también son espirituales, el pecado siempre va a estar ahí. Y mire, mi amado hermano, es importante porque si usted se da cuenta, son leyes muy naturales. No matar, no blasfemar el nombre de Dios, no adulterar. Y son cosas muy naturales, como que están impregnadas dentro de la conciencia del hombre. Pero Dios tuvo que dárselas a Noé. ¿Por qué? O confirmárselas. Porque como la humanidad estaba tan degenerada, no sabía discernir entre su mano izquierda de su mano derecha. Bueno, los noágidas, que también así se le llama a los hijos de Noé, tienen permitido cruzar especies. Acuérdense que todo esto que vamos a leer, el desgloso de los preceptos, ¿quiénes fueron? ¿De dónde viene? De la tradición judía, oiga bien, de la tradición judía, de los rabinos. Quiero que sepa bien eso, ¿verdad? Hay gente que va a decir, no, yo no creo eso. Bueno, no crea, pero yo le voy a decir una cosa. Usted ha creído muchos años en los curas y en los pastores y nunca les preguntó a ellos de dónde sacan eso. Algún día amanecieron inspirados y esto es así, dijeron. Y usted les creyó. Aquí estamos poniendo fuentes, ¿verdad? Escritas de hace miles de años y eso está en la historia. Así que para mí,
en mi ignorancia, en mi poco conocimiento, para mí esto es más fidedigno que creerle a los curas o creerle a los pastores. Bueno, entonces mire, los noágidas tienen permitido cruzar especies tanto de plantas como animales. ¿Por qué dice esto? Porque los judíos no pueden cruzar plantas ni animales. Vestir o usar shanez. ¿Qué significa eso? Tela de lino y lana al mismo tiempo. Los judíos no tienen permitido eso. Plantar diferentes semillas en un mismo campo de cultivo. Los judíos no tienen eso. Además de lo anterior, un noágida también puede observar cualquiera de los 613 mandamientos. O sea, usted quiere circuncidarse, quiere guardar la nidá, usted lo puede hacer, dice. Pero mire lo que dice. Además de lo anterior, un noágida también puede observar cualquiera de los 613 mandamientos a condición de que sea permisible y adecuado para el servicio noágida, por lo que debe ser previamente consultado. Mire lo que dice, con un rabino judío. ¿Por qué? Porque como ellos fueron los que determinaron esta regla, a lo mejor usted le va a preguntar a su pastor, ¿verdad? Pastor, esto, ¿verdad? O al cura, mire. Bueno, entonces aquí hay que ir a consultar a los rabinos. Que posea, dice este rabino, los conocimientos necesarios y se encuentren calificados para guiar a un noágida, pero está estrictamente prohibido realizar los preceptos que están prescritos, oiga bien, únicamente para el pueblo judío. ¿Cómo? O sea, están prohibidos. Escuche bien, están prohibidos. ¿Y quién prohibió esto? Volvemos al mismo punto, a los noágidas. Entonces usted sabe que hoy día mucha gente dice, no, yo voy a hacer porque a mí no me importa. Bueno, no me importa quién lo dijo, yo lo siento, pero aquí dice de que uno puede cumplir cualquiera de los 613 mandamientos, pero ponen una nota, dice que está prohibido realizar los preceptos que están prescritos únicamente para el pueblo judío. ¿Cuáles son? Dice, ahí sigue una lista. Observar el Shabbat a la manera judía. Oiga bien, observar el Shabbat, el sábado, a la manera judía, o de la manera de los judíos, descansando de las acciones practicadas para la construcción del tabernáculo durante el Éxodo. O sea, creo que son 39 trabajos oficios. Pero eso era una alajá, una reglamentación que los rabinos mismos, los jueces de Israel, le dieron al pueblo para que guarden el Shabbat. Nosotros podemos guardar el Shabbat, pero no a la manera de los judíos. Y eso lo vamos a entender más adelante. Hay gente que se asusta, ¿verdad?, del Shabbat, pero es maravilloso, no es una imposición y no como una obligación. Observar bien, escuche bien, ¿qué más nos es permitido a los ex gentiles o los hijos de Noé? Observar las festividades judías a la manera de los judíos, descansando de forma similar al Shabbat. O sea, nos es permitido, si queremos nosotros, no como una imposición, sino como un deseo de conocer más, de agradar a Dios, podemos observar las fiestas judías, que son 8, ¿verdad? Podemos hacer, escribir o vestir tefilín, filacterias que usan durante el rezo judío y que contienen porciones de la Torah. Eso ya vamos a explicar. Pues si usted quiere usar eso, use, ¿verdad? Eso ya, pero yo le voy a decir, yo personalmente no, mi alma no está preparado para esas cosas. Bueno, escribir una mezuzá. Vamos a ver, a lo mejor hoy no sabe qué es una mezuzá, pero mezuzá es un pomito así, un cilindro que se pone al lado de la puerta, ¿verdad? Con un versículo bíblico, y entonces la gente sale y cada vez que sale lo topa para recordar la palabra del Señor, dice. Sobre un pergamino, dice, escribir una mezuzá sobre un pergamino particular que contiene porciones de la Torah. Vestir kipá, excepto cuando rece o esté en una sinagoga o en el cotel. ¿Qué es el cotel? El cotel es el muro de los lamentos. Así como en cualquier momento está prohibido llevar zig-zig, ya que estos son exclusivos del pueblo judío. ¿Sí ve? Entonces, por eso tenemos que empaparnos qué nos es permitido, qué no es permitido, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos profundizar muchas cosas. Los noágidas, dice, tienen prohibido, escuche bien,
¿Y quién prohibió esto? Volvemos, los rabinos, los rabinos. Así que usted que le ha hecho caso a sus pastores, está bien que le haya hecho caso a sus pastores, está bien que le haya hecho caso a los curitas, pero acuérdense que los rabinos están antes que los pastores, hablando cronológicamente, y antes que los curitas. Los magias tienen prohibida la innovación en la religión, como crear festividades, tales como Navidad, Semana Santa, Halloween, etcétera, etcétera. Porque para eso sí somos buenos los expaganos, para crear festividades que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, sino con tradiciones mundanas, paganas, a veces hasta satánicas. Bueno, entonces luego dice que tenemos el desglosado por preceptos, pero espero que con esa explicación ya usted más o menos tiene claro. Y quiero recalcar, podemos guardar Shabbat si queremos. Claro, si usted quiere, guárdelo, pero no a la manera judía. Y hay que empaparse. ¿Cómo podemos guardar? ¿Cuál es el objetivo para nosotros los noágidas? ¿Podemos guardar fiestas del Eterno? Claro, podemos guardar, pero no a la manera judía, sino haciendo recordatorios, ¿verdad?, de lo que acontecieron en esas fiestas judías. Bueno, podemos usar otras cosas, pero eso ya tenemos que empaparnos más, ¿verdad? Y bueno, y si usted no tiene en su alma, no, eso no es pecado. En cambio, para el judío, eso es ley, eso tiene que hacerlo. Y repito, ¿de dónde se sacan estas 7 leyes de Noé? Esto se saca, ¿verdad?, de la jurisprudencia judía. O sea, ellos legislaron. Es lo que hizo Jacobo, Pedro, Juan, todos los apóstoles allá en el capítulo 15, cuando vieron que los de Antioquía, gentiles, se estaban convirtiendo al Dios de Israel y aceptando al Mesías como su redentor. Entonces ellos hicieron, ¿cómo les diría? Hicieron jurisprudencia, legislaron cómo los gentiles podían ser parte del pueblo de Israel. Bueno, entonces vamos a desglosar los preceptos. Y el primer precepto es prohibición de la idolatría. El precepto enseña que no se debe servir a cosa creada alguna y que se es culpable de transgredir este precepto aun si después se retractase. O sea, usted conociendo y retrocede y va hacia los ídolos, aunque se retracte, usted es penado. La transgresión de este precepto no tiene efecto hasta que no se venere, adore al ídolo a la manera que los idólatras usualmente lo adoran. O sea, se arrodillan, ¿verdad? Les echan sus bendiciones, ¿verdad? No se debe leer. Mire cómo legislaron los rabinos. Pensar o incluso hablar acerca de la idolatría o de los procederes de las religiones idolátricas. Preferiblemente es necesario y hasta loable morir antes de cometer idolatría. O sea que si te dicen que seas un idólatra, mejor hay que morirse. Mire qué interesante. Está prohibido todo lo relacionado con los ídolos. Ofrecer al ídolo alimentos, telas, utensilios, vestiduras, incienso, joyería, etc. Todo contacto con lo ofrecido o que haya estado con el ídolo, a excepción de que haya preparado con intención de ofrecerlo, pero aún no se haya llevado a cabo el ofrecimiento. O sea, está prohibido tocar cualquier cosa de esa. Está prohibido confeccionar ídolos o imágenes de uno mismo o alguien más pudiera utilizar para la idolatría, ya que si no es adorado por ti, aún así transgrede el precepto. Así que imagínense, no se puede hacer imágenes, aunque usted no crea en las imágenes y usted las está haciendo, pero las está vendiendo, usted es participante de la idolatría. Está prohibido hacer algo o pensar lo que parezca o haga pensar a alguien que es idolatría. O sea, hacerle cambiar a la gente el foco de que Dios está por encima y no hacer que las imágenes o los hombres son los que hacen las cosas. Es un mandato el destruir todos los ídolos. Así que hay que sacar las estampitas de la abuelita, las virgencitas de ni sé quién. Es un mandato destruir todos los ídolos. Todas las cosas utilizadas para servirlo y todo lo que ha sido confeccionado, edificado a causa de ellos, así como cualquier beneficio que del ídolo se haya obtenido, arrojándolos al mar, incluyendo objetos de joyería. Ahí se está difícil, imagínense usted que tiene sus crucifijos de oro,
tiene que tirarlos al mar. A consecuencia directa del punto anterior, está prohibido obtener cualquier beneficio de una casa idolátrica. Su olor, sombra, resguardo o cualquier otra cosa que provenga de ella, siempre se deberá guardar una distancia de no menos 2.5 metros de una casa idolátrica. ¿Y quién marcó esto? Volvemos al punto. Los rabinos en su jurisprudencia, en su legislación para los hijos de Noé. Las imágenes en 3 dimensiones están prohibidas, por lo que, como consecuencia directa de lo anterior, está vedado hacer esculturas. A los falsos profetas y o personas que reciban mensajes falsamente de la divinidad, les corresponde la pena capital. Imagínense, ahí aparece la Virgen María, le dio un mensaje a los niños de Lourdes y así usted ve, está penado por pena capital. Bueno, está prohibido venerar, adorar a un ser humano. Ahí está, un ser humano. No adore a su pastor, no adore a su profeta, no adore, hónrelo, pero hasta ahí nomás. Animal y otros seres como si fueran Dios. Queda prohibido el apoyo financiero o beneficio proveniente de la idolatría. Está prohibido venerar y adorar a los cuerpos celestes, o sea, las estrellas, ¿verdad? Los planetas, así como la tierra, el mar, montañas, etc. Está prohibido dar sacrificios de cualquier tipo a la idolatría. Están prohibidas todas las formas y variaciones de hechicería, adivinación, astrología, cartomancia, necromancia, consultar espíritus y fantasmas. O sea, la hechicería, adivinación, todo eso es idolatría. Y acuérdese cuando Samuel le dijo a Saúl, el pecado de rebelión es como hechicería. Bueno, entonces dice, prohibida la blasfemia. Volvemos al punto. ¿Quién determinó esto? Esto determinaron los rabinos y hay fuentes escritas, ¿verdad? De por lo menos 200, 300 años antes de Cristo que ya tenían estas normativas. Bueno, hay gente que no quiere creer esto y como digo yo, le han creído a sus pastores, que sus pastores apenas tienen 20 años pastoreando y campantes, muy campantes, ¿no es cierto? Y nunca averiguaron de dónde proviene eso. Tenemos que salir de esa ignorancia, mis amados. Tenemos que preguntarnos de dónde han salido tantas cosas que hemos creído. Yo no estoy diciendo que todo está mal de ninguna manera, ni nadie es dueño de la verdad, pero yo creo que es tiempo que nos despertemos y dejemos de ser infantiles. Bueno, prohibida la blasfemia. La blasfemia es el único medio por el cual se puede transgredir las 7 leyes de los hijos de Noé, solo con la facultad de hablar, por lo que es considerada como peor que la idolatría. Se debe tener siempre cuidado al hablar sobre temas divinos, por lo que es recomendable evitar los atributos descriptivos para referirse a Dios. ¿Qué significa? Los nombres. Tratemos, por eso en el judaísmo se utiliza Hashem, Adonai, ¿verdad? Elohim, pero no se usa casi Yud-Het Vah-Hei, bueno, y otras cosas más. Entonces, ¿por qué? Porque no quieren usar el nombre de Dios en vano. Entonces, de alguna manera uno como no sabe, ¿verdad? A veces qué significan las cosas, uno repite bonito, pues ahí suena bonito. Pero nos prohíben, si sabemos cómo pronunciar ciertos atributos de Dios específicos, nos prohíben. Por eso mejor es decir el Eterno, el Dios verdadero, el Padre, el Abacadosh, ¿verdad? Bueno, para no blasfemar. Tercero, dice, prohibida las relaciones sexuales ilícitas. Y aquí yo quiero que usted vea y entienda, porque a veces ese es el problema de mucha gente. ¿Qué son las prohibiciones ilícitas? ¿Qué son? Y esto está basado en el estudio de la Torá. Esto no está basado en la tradición rabínica, porque la tradición rabínica viene de la Torá. Claro, interpretación. Oiga, pues dice, están prohibidas las relaciones entre madre, hijo, padre, hija, tío, sobrina, tía, sobrino, madrastra, hijastro, padrastro, hijastra. Oiga bien, hermano, hermana, es decir, incesto. Están permitidas las relaciones con un pariente político solo después de la muerte del familiar que establece el nexo. Esto incluye cuñados y nueras. ¿Qué le parece? O sea, si se muere, hay 2 hermanos y tienen una esposa y se muere uno, el otro la puede tomar. No es pecado, según pues la interpretación rabínica. Y esto también está, acuérdese,
en la ley del levirato en el Antiguo Testamento. Cuñados y nueras. O sea, si está el papá y el hijo y se muere el hijo, el papá puede tomar a la nuera. Claro, eso suena feo a nuestros oídos, pero eso existe, ¿verdad? Entonces, quiero decirle que no están quebrantando ningún mandamiento. Están prohibidos, dice, el adulterio, las relaciones homosexuales, lésbicas, así como también el bestialismo, o sea, acostarse a hacer cosas abominables en el sexo, la zoofilia con animales, necrofilia, acostarse con muertos, la pederastia con niños y la prostitución en todas sus formas. Bueno, que todos esos términos tenemos que entenderlos como los entendían hace miles de años. Eso ya es otra cosa. Según los 7 preceptos, dice, según los 7 preceptos de Noé, de los hijos de Noé, se considera, escuche bien, una pareja casada después de que hayan tenido relaciones sexuales con la intención de que se constituya en matrimonio más adelante. ¿Qué le parece? Y eso también está en la Biblia. Eso no crea que ellos se están inventando. Eso está en la Biblia, ¿ya? Pero si solo tienen relaciones sexuales y no se quieren casar, eso se llama fornicación. Y también adulterio. Oiga bien, para que muchos se liberen o terminen de una vez de... Aunque esta no es la idea de esta enseñanza. Solo es abrirles el entendimiento, no ese deseo pecaminoso, sino que no seamos ingenuos, pues, ¿verdad? Ni religiosos señalando el pecado de otro cuando no sabemos ni dónde estamos parados muchas veces. Bueno, dice, no está permitido el divorcio, oiga bien, salvo que se haya agotado todas las demás alternativas y no quede otra solución. O sea, hay que agotar una y otra vez. Pero según el curita, hasta que la muerte nos separe. Eso es una mentira. La Biblia habla de divorcio. Pero el divorcio es una cuestión de que, como dicen aquí, en los hijos de Israel, también en los hijos de Noé, hay que agotar hasta la última instancia. ¿Verdad? Y está en la Biblia. Eso no crean que, como le digo, todo esto que ellos tienen... están viendo de que cómo a los hijos de Noé, gentiles, se los puede ayudar a alcanzar el mundo venidero. Bueno, a diferencia de los hijos de Israel, los hijos de Noé están emparentados solo por la vía materna. Eso ya es otra cosa. Bueno, está prohibida la castración, ya sea humano o animal. Prohibido castrar animales, prohibido castrar humanos. O sea, no hacer sufrir a los animales. Aleluya. Creo que... ¿Qué hora es eso? ¿Me quedan cuántos minutos? Ya está la hora. Yo creo que ya nos vamos a quedar para la próxima. No sé qué digan los hermanos, si me dan 2 minutos, 3 minutos. Porque estamos... Está larga la cosa. Bueno, vamos a ver el último mandamiento y ya luego vamos a quedar... vamos a ver lo prohibido el robo y luego vamos a dejar prohibido el asesinato y prohibido comer animales vivos y establecer corte de justicia. Prohibido el robo, mire cómo el desglose. Está establecido que el transgresor de este precepto debe devolver hasta lo más mínimo que haya robado, no importa su poco valor. me llama la atención esto porque los hermanitos cuando roban van al altar y se pegan unas lloradas y creen que con llorar ya. No, hermanitos, si usted roba, usted tiene que devolver. Claro, péguese su llorada, pero tiene que devolver. Y eso no es solo para los hijos de Noé, también es para los hijos de Israel. No importa si se roba en secreto o abiertamente, es robo. Nadie me vio, pero el que vive te vio. Los hijos de Noé tienen prohibido involucrarse en guerras, oiga bien, cuyo objetivo sea la conquista de territorio, o sea, sin un sentido. Pero si hay que defender la patria, ahí sí hay como dar bala. Pero por conquistar, está prohibido. Qué interesante. Están prohibidas la usura. ¿Qué significa eso? Que si usted presta dinero al 20%, usted es un usurero.
Pero si usted presta dinero al 2, 3%, 4, 5%, es su dinero, tiene que ganar usted algo. Pero si presta al 20%, usted es un usurero. Así que arrepiéntanse esos chulqueros. Dice, y el sobreprecio. Mira, así que si usted vende su mercadería a mucho, usted sepa que usted está quebrantando un precepto de los hijos de Noé, y no solo de los hijos de Noé, de las escrituras, así como poseer pesos y medidas falseadas. Así que si usted tiene su tiendita, su metro, usted tiene que tenerlos exactos, porque también es pecado. Y eso también está endosado a los hijos de Israel. Dice, la agresión física también es considerada robo de la dignidad. Qué interesante esto, mire. La agresión física también es considerada robo de la dignidad. O sea que cuando uno agrede a una persona, y más si un esposo agrede a una mujer, verbalmente, físicamente, yo le aumento verbalmente, uno le está robando la dignidad. Qué lindo esto, mire. Mire, qué lindo. Y hay gente que todavía le pregunta a uno, pastor, ¿será que le puedo dar un cariñazo a mi esposa? Ya está viendo que le está robando la dignidad. Y la moral del humano incluyen la violencia y demás formas de abuso. Qué interesante que uno, faltándole al respeto a alguien, le está robando la dignidad. Así, por eso, hermano, tenemos que aprender a callarnos la boca. Porque cuando uno habla mal de la gente, y aunque a uno le conste, mejor callémonos la boca, porque estamos robando la dignidad de la gente. Y son cosas que a veces no nos competen. Hermano, si supiéramos, si entendiéramos, porque sabemos la mayoría, que la lengua se paga, hermano, mejor es callarnos y pedirle al Padre que nos permita tener nuestra boquita callada. La codicia también es considerada robo. Ahí está, mire. Por eso hay que dar su diezmo, su ofrenda, sedacá, ¿verdad? Esos hermanitos que nunca dan nada, quiero decirles que están robando, ¿verdad? Si un ladrón roba a otro ladrón, ambos transgreden el precepto. No es como dice, ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. No, aquí no. Si un ladrón, no como Robin Hood, ¿verdad? Imagínense, idealizaron Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres. Entonces, es permitido el robo. No. Si un ladrón roba a otro ladrón, ambos transgreden el precepto. Está prohibido tomar cualquier cosa sin permiso del dueño. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Mire, a mí por eso cuando yo estudié esto, mi alma hizo clic, porque de alguna manera tuve una dirección. Vuelta en el cristianismo, no quiero criticar mismo, ¿verdad? Pero hay mucha confusión. Alabemos a Dios y vivimos como nos dé la gana. Lloremos en el altar, desmayémonos. Yo le quiero decir, yo creo en el Espíritu de Dios, en el Ruach HaKodesh, y creo en el toque del Espíritu. Y creo que el Espíritu cuando lo toca a uno lo invade, lo hace llorar, saltar, brincar. Pero también creo en que el hombre tiene que aprender la palabra de Dios para poderla vivir. Entonces esas dos cosas tienen que ir a la par, el Ruach, el Espíritu y la palabra. Y qué bonito, mire, está prohibido tomar cualquier cosa sin permiso del dueño. La estafa, la usura, el chantaje, el amedrentamiento son prohibidos en cualquiera de sus facetas. Así que usted no esté estafando a nadie, ni haciendo usura, ni chantajeando a nadie, ni amedrentándolo. Te vas a ir al infierno, dicen los pastores, ¿verdad? ¿Qué están amedrentándolo? Por sacarle la plata del bolsillo a la gente. Son prohibidos en cualquiera de sus facetas. Y eso es para los hijos de Noé. Entonces, le voy a hacer una pregunta. ¿Con qué leyes Enoc fue considerado justo? ¿Con qué leyes Noé fue considerado justo? Con las leyes que le dieron a Adán. Y luego, vamos a decirlo, Dios se las dio también a Noé. Y ya se hicieron más leyes, 7 leyes, ¿verdad? Y sus derivaciones. Y como Noé no era judío, ni era gentil, entonces, por eso se llaman las 7 leyes de Noé. No sé si haya preguntas. A ver, vamos a leer, dice. Quiere decir que las colonizaciones que se han dado a lo largo de la historia, a través de derramamiento de sangre, no están autorizadas por Dios. ¿Qué ocurrirá entonces con estos imperios?
pues ¿qué va a ocurrir? Nada, pues ya pasaron, pues lo que pasa es que el hombre en su afán de riqueza, de grandeza, ¿verdad? Siempre ha aplastado al hombre, siempre lo ha querido enseñorearse. Y en ese afán ha hecho tanta maldad al ser humano. Al final Dios va a juzgar a todos ellos. Y usted ve por eso todos los imperios que se han levantado en la tierra, escúchenme bien. Roma, Babilonia, que son los más conocidos, que conocemos en el mundo occidental, ¿dónde están? Roma gobernó 1000 años. ¿Y dónde está Roma? El imperio español, que dijo uno de sus reyes, en nuestro imperio el sol nunca se pone. Imagínense, porque tenía tierras hasta en Filipinas, en África, tenía tierras de todo lo que es América. Imagínense, hermano. Entonces, ¿dónde está ese imperio? Los ingleses, toda la India le pertenece a ellos. Todo, imagínense. Y ahora si vamos para el otro lado, para lo que es Mongolia, donde estaba Kublai Khan, todos ellos, ¿dónde están esos imperios? Y bueno, y hoy subsiste un imperio, el imperio americano, ¿verdad? Que es político más que territorial, que ha hecho tanta maldad también, pero también tiene sus días contados. Así que toda esta gente que ha hecho maldad, Dios los va a juzgar y Dios va a ponerlos en su lugar. Para que cuando aparezca el verdadero imperio, por dar un término similar, el reino del Mesías, ese no tendrá fin, nunca se acabará. Así que, mis amados hermanos, estas son parte de las 7 leyes de Noé. La próxima semana, si el Señor nos da vida, vamos a estar aquí. Que Dios los bendiga, que el Señor los proteja y que Dios les dé sabiduría. Si usted quiere seguirle creyendo a los curitas, usted es libre de creerle a los curitas. Si usted quiere seguirle creyendo a los pastores, usted es libre de creerle a los pastores. Y si usted quiere creer en las leyes, en las 7 leyes de Noé, usted es libre de creer en las 7 leyes de Noé. Donde su espíritu se sienta bien y donde su alma crezca. Usted tiene que entender que al final es eso. Que Dios lo bendiga. Shalom. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Amén. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, amén. Levanta tu voz, amén al Señor, amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Amén, 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 amén. Mi vida, yo la rindo a tus pies. Cuando veo